información no se detiene. Las noticias cambian, las historias evolucionan y nosotros estamos ahí. Local, nacional, internacional, cultura, tendencias, comunidad. Esto es Replicante Noticias. Información real al momento. Vivimos conectados. Cada segundo ocurre algo. Cada historia tiene algo que contar. Desde nuestras comunidades hasta lo que sucede en el mundo. Nosotros lo replicamos. Replicante Noticias. Información real al momento. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues aquí ya saludando a toda la gente que está conectando, pues haciendo, ya saben, aquí unas pruebas para poder transmitir en vivo. Y pues los quiero dejar con este breve video donde, bueno, pues tenemos acerca del Batsy Fest 2026. Y bueno, quiero compartirles esta experiencia donde, pues bueno, este festival que se lleva a cabo de manera anual, que bueno, pues es también el cumpleaños 30 de la banda Saxebull, donde pues hay un festejo, ¿verdad?, que se lleva a cabo allá en su tierra natal, en Sinacantán, y también en San Juan Chamula, donde dieron un concierto acompañados de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Entonces, pues esto fue un acontecimiento bastante interesante, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con este videito que les voy a dejar por aquí. Fueron 3 días intensos, 5 sedes conectadas por una sola alma, y lo logramos. Y entonces llegó el momento de hacer historia. 11 agrupaciones, 9 de rock y música tradicional indígena, y la presencia de Oaxaca y Sonora. Más de 8,000 personas reunidas en Sinacantán para un cierre inolvidable. Celebramos 30 años de la banda Saxebull con la majestuosidad de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el coro Alfa y Omega, nuestros músicos tradicionales y la energía pura de El Gran Silencio.
es solo un festival, es el corazón de nuestra tierra latiendo para México y el mundo. Larga vida al Baxifest, el festival de rock indígena y música de los pueblos originarios, porque aquí el buen vivir se canta en lenguas originarias. Prepara tus maletas. Nos vemos el próximo año. Comecunta, humanismo que transforma, gobierno de Chiapas. Donde pues fueron invitadas estas bandas de música indígena, música en tzotzil, este rock que pues se viene en estos 30 años de Sacsebul. Pues felicidades para nuestros amigos de Sacsebul, donde quiera que se encuentren, y pues no olviden no perderse los conciertos de esta gran banda. Y bueno, pues los invitamos a que se unan a esta transmisión hoy 13 de agosto ya, este jueves. El clima aquí en Tuxtla Gutiérrez, estamos a 29 grados centígrados, se esperan 2 días calurosos a partir de mañana. Y pues bueno, vámonos ahí con también esta otra noticia. Compartimos este breve video donde pues está este señor Trump trasladado en secreto. Le comento que Donald Trump fue trasladado en secreto desde Turquía tras la cumbre de la OTAN de julio, luego de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble de un posible ataque iraní. El mandatario salió del Air Force One oculto en un camión de catering y abordó posteriormente un avión militar C-32A, mientras otra aeronave presidencial despegaba como señuelo para dificultar su localización. La operación permaneció en secreto durante varias semanas. Va adelante, corre video. Donald Trump salió en secreto de Turquía tras la cumbre de la OTAN del pasado julio por una amenaza de atentado iraní. El presidente habría abandonado el avión presidencial sin que la prensa ni parte de su equipo supiese dónde estaba. Y aquí está una de las claves de la operación, este camión de catering. Según informaciones del Washington Post, Trump habría utilizado este vehículo para salir del Air Force One sin ser visto y trasladarse así hasta otro avión. Mientras tanto, la prensa que acompañaba al presidente permanecía en el Air Force One sin saber que Trump ya había abandonado el avión. El vehículo se aleja del Air Force One y se dirige hacia un segundo avión, un C-32A, un Boeing 757 utilizado habitualmente para transportar a altos cargos del gobierno estadounidense. La maniobra se produjo después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza concreta contra Trump relacionada con Irán. Estados Unidos acababa de reanudar los ataques contra el territorio iraní y Turquía, donde se celebraba la cumbre de la OTAN, comparte frontera con Irán. La operación fue diseñada para ocultar durante horas la verdadera ubicación del presidente. Incluso algunos miembros de su equipo y los periodistas que viajaban con él desconocían el cambio. Trump, de hecho, ya había reconocido que existe una amenaza constante contra su vida y que Irán le considera un objetivo. Y estas son las escaleras del segundo avión. Según la investigación del Washington Post, Trump habría subido aquí al C-32A para abandonar Turquía rumbo a Reino Unido, mientras el Air Force One continuaba su viaje con la prensa a bordo y hacía de señuelo. En Chihuahua, así es, hay desplazamiento por grupos criminales. Organizaciones civiles denunciaron que grupos criminales están desplazando comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas sin recursos naturales aparentes. Este informe señala un patrón de violencia que comienza con amenazas y ataques contra líderes comunitarios y puede escalar a agresiones contra toda la población, incluyendo el uso de armas de alto calibre y drones con explosivos. En 2025,
al menos 4.492 personas fueron desplazadas en Chihuahua, de las cuales 1.335 provenían de Guadalupe y Calvo. Las organizaciones pidieron a las autoridades reconocer el fenómeno y establecer mecanismos efectivos de protección para las personas desplazadas, especialmente niñas, niños y adolescentes. México tiene acceso a drones de Estados Unidos. México y Estados Unidos acordaron una declaración de intención no vinculante que permitirá a México acceder al mercado estadounidense de drones y, bueno, tecnología antidrones, también CUAS, para detectar, rastrear e identificar aeronaves no autorizadas. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el acuerdo busca fortalecer las capacidades operativas de México y forma parte de una cooperación bilateral en seguridad, bajo principios de soberanía, respeto y responsabilidad compartida. La medida ocurre en un contexto de creciente uso de drones por grupos del crimen organizado, incluidos dispositivos empleados para vigilancia y ataque. Esta noticia nacional, donde caen 4.9 millones de líneas móviles. El mercado móvil mexicano perdió 4.9 millones de líneas durante el primer semestre de 2026, principalmente por la vinculación obligatoria de líneas según CIU. Al cierre del segundo trimestre había 157.1 millones de líneas activas, con el crecimiento anual más bajo desde 2020. Pese a la reducción, los ingresos del sector aumentaron 5.3%, impulsados por un mayor consumo de datos y la migración hacia planes para pospago. La consultora prevé que el impacto regulatorio continúe durante el resto del 2026 y advierte que México aún enfrenta retrasos para la asignación de nuevo espectro destinado al 5G. Y bueno, vámonos con esta otra información. Esto acerca del famoso búnker de Hitler. Así es, desde allá, desde Alemania y en Berlín, pues hay un debate sobre este búnker de Hitler. Un proyecto para construir 66 viviendas en el terreno donde estuvo la antigua Cancillería de Adolf Hitler. Reabrió el debate sobre el futuro de su búnker. La organización Mundos Subterráneos propone convertirlo en un espacio de exposiciones abierto al público y que se ha dedicado a explicar la dictadura nazi y su contexto histórico. Así es, y bueno, pues vamos con más información acerca de esta exigencia que se está dando en aeropuertos, donde pues exigen esta revisión obligatoria de perros y aves en México. Desde el 3 de agosto, México exige un certificado de inspección para perros y aves que ingresen desde Estados Unidos. El documento debe garantizar que los animales están libres del gusano barrenador del ganado, plaga también conocida como gusano barrenador del Nuevo Mundo. El certificado debe estar firmado por un veterinario acreditado en el país de origen. Tiene vigencia de 5 días y es independiente del programa Mascota Viajero Frecuente. La medida surge de un acuerdo bilateral entre la Secretaría de Agricultura Mexicana, SADER y Senacica, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y la AFIS. El objetivo es fortalecer el control del gusano barrenador, que bueno, ya fue detectado en Texas y Nuevo México. Pues bueno, México reanudará en agosto la exportación de ganado hacia Estados Unidos, comenzando por Sonora y luego Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la colaboración con Washington para levantar la prohibición que estaba vigente desde hace más de un año. La reapertura depende de acciones conjuntas para evitar la propagación de la plaga. México y Estados Unidos refuerzan esta cooperación sanitaria para controlar el gusano barrenador, lo que permite reactivar el comercio del ganado, pero con nuevas exigencias para animales de compañía que crucen la frontera. Y bueno, vámonos con algo de tecnología, con este Google Watch que están presentando, el Google Pixel Watch 5 y nuevas funciones de salud. Presentó Google ya el Pixel Watch 5 con innovaciones en salud que estarán disponibles en este otoño. Y bueno, estas nuevas funciones son seguimiento de resistencia
resistencia a la insulina, sin agujas, evaluando cómo el cuerpo procesa la energía de los alimentos. También cuenta con un monitoreo de tendencias de presión arterial, con un análisis mensual, también la evaluación de la respiración durante el sueño y la detección de emergencias respiratorias, capaz de llamar automáticamente a servicios médicos si el usuario queda inconsciente. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, la presión arterial se analiza de manera silenciosa durante todo el mes y se entrega un resumen mensual con recomendaciones de estilo de vida. La resistencia a la insulina se estima mediante sensores de ritmo cardíaco, sueño y movimiento apoyados en inteligencia artificial. La función de emergencia respiratoria estará disponible en Europa en los modelos Pixel Watch 4 y 5, pero aún no cuentan con aprobación de la FDA en Estados Unidos. Las funciones de presión arterial y resistencia a la insulina llegarán también a los Pixel Watch 3 y 4, así como a los dispositivos Fitbit, para que puedan tener pues compatibilidad. Y bueno, pues en resumen, Google apuesta por convertir sus relojes en aliados de la salud preventiva, ofreciendo métricas avanzadas para el bienestar, aunque aclara que no sustituyen la atención médica profesional, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos con esta parte, ahora a hablar un poco de finanzas acerca de el SAT, quien, bueno, pues compartirles en el primer semestre de 2026, el SAT recaudó 24.813 millones de pesos en multas fiscales, más del doble que en 2025. Esto es un 103.28% de incremento. Y bueno, los rubros con mayor crecimiento fueron comercio exterior, con multas por 2.986 millones, o sea, un incremento del 131.29%. También correcciones fiscales, que equivalen a 21.497 millones. Y bueno, el endurecimiento se debe al uso de nuevas herramientas tecnológicas y mayor vigilancia sobre los contribuyentes. Estas devoluciones fiscales, haciendo contraste, pues bajaron a 12.26%, pasando de 490.200 millones en 2025 a 430.092 millones en 2026. Particularmente el IVA en menos 15.41%, el IEPS en menos 17.67% y el ISR más 19.32%. Y bueno, la opinión de los expertos es que el SAT aprovecha áreas fáciles de auditar como comercio exterior, donde las infracciones son frecuentes y de alto monto. Las reformas al Código Fiscal fortalecieron su capacidad de fiscalización, por ejemplo, la cancelación de sellos digitales. Y bueno, se recomienda al contribuyente mantener documentación completa y buscar asesoría, ya que el SAT puede revisar hasta 5 años atrás. Y bueno, el SAT endureció esta fiscalización en 2026, duplicando la recaudación por multas, especialmente en comercio exterior y correcciones fiscales, mientras redujo las devoluciones de impuestos, lo que refleja una estrategia más estricta de control tributario. También en otras notas nacionales, este nuevo pleito en el Senado de la República, y pues bueno, le voy a compartir el 12 de agosto, el día de ayer, así es. Se registró un enfrentamiento físico y verbal entre Carlos Eduardo Mancilla del PRI y Arturo Ávila de Morena en el Senado, en medio de la disputa por el eventual desafuero de Alejandro Moreno. Pues bueno, dirigente nacional del PRI, Ávila acusó a Moreno de un presunto daño patrimonial de 83,000 millones de pesos y de poseer propiedades por más de 500 millones, además de citar investigaciones sobre una red de bienes vinculados a familiares. Moreno ha rechazado todas las acusaciones. Mancilla defendió a su líder y contraatacó con señalamientos contra Alejandro Murat, un supuesto desfalco en salud por 98,000 millones, y Ariadna Montiel por un manejo irregular de 6,000 millones de bienestar. Ninguna acusación cuenta con respaldo judicial y este altercado escaló a insultos y empujones. Mancilla llamó a Ávila vocero del narco y Ávila respondió que actuaba a nombre del pueblo. Finalmente Ávila se retiró sin que se reportaran lesiones graves. Este episodio refleja la creciente tensión entre el PRI y Morena por el caso Moreno, en un contexto de acusaciones de persecución política y con miras al proceso electoral de 2027. Moreno además presentó una denuncia en Estados Unidos contra consejeros del INE bajo la Global Magnitsky Act, alegando violaciones a su libertad de expresión tras ser obligado a retirar publicaciones donde llamaba a Morena
narcopartido. Resumiendo, el choque de en el Senado evidencia la polarización entre el PRI y Morena, con acusaciones cruzadas y un ambiente cada vez más hostil en torno al futuro político y jurídico de Alejandro Moreno. Y bueno, también vámonos con esta otra nota: Morena en riesgo para el 2027. En esta definición de candidaturas, Morena busca nombrar en septiembre a quienes encabezarán las 17 gubernaturas en disputa en 2027, antes del inicio formal del proceso electoral, para evitar sancionar por actos anticipados en campaña. Esta competencia interna, pues bueno, se registraron ya 277 aspirantes. Es una cifra inédita que obliga a filtrar perfiles y manejar inconformidades. También en estados como Guerrero hay hasta 30 aspirantes, mientras que en Chihuahua la disputa se concentra entre Cruz Pérez Cuellar y Andrea Chávez. Los riesgos legales y de imagen, pues están en el INE, y organismos locales han recibido quejas por actividades de aspirantes. La dirigencia prohíbe propaganda ostentosa y revisa antecedentes de casi 300 perfiles para evitar candidatos con historial de corrupción o violencia política de género. Unidad y Alianzas, pues bueno, Ariadna Montiel y Citlali Hernández encabezan reuniones para mantener cohesión interna. Además, Morena negocia con el Partido Verde y el PT estas alianzas locales, lo que puede reducir espacios para militantes morenistas. Y hay también un desafío mayor: además de las gubernaturas, Morena deberá definir candidatos para 300 distritos federales, congresos locales y miles de ayuntamientos, lo que incrementa la complejidad del proceso. Así que Morena enfrenta riesgos rumbo a 2027 por la magnitud de su competencia interna y posibles sanciones electorales, tensiones con aliados y la necesidad de blindar su imagen. Su capacidad para mantener unidad y cumplir con la ley será clave para conservar su fuerza en las urnas. Así es. Y bueno, vámonos también con esta nota. Exactamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se avaló que los recursos no reclamados de cuentas Afore, IMSS e ISSSTE puedan transferirse al fondo. IMSS a partir de los 70 años sin reclamo, el ISSSTE a partir de los 75 años sin reclamo. La Corte aclaró que el dinero sigue siendo propiedad del trabajador o sus beneficiarios y puede reclamarse en cualquier momento. El fallo despeja dudas sobre la constitucionalidad del esquema, al señalar que el Estado no se apropia definitivamente de los recursos, solo los administra mientras no sean reclamados. Otros criterios recientes de la Suprema Corte sobre pensiones y afores es el límite a la suma de 2 pensiones en el IMSS, jubilación más riesgo de trabajo, que no puede superar el salario de médico familiar, 8 días de salario o 10% del saldo. La Suprema Corte, avaló que los recursos no reclamados de las afores se usen para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero garantizó que siguen perteneciendo a los trabajadores y pueden reclamarse en cualquier momento. Además, fijó criterios sobre límites de pensiones y uso excepcional de ahorros para obligaciones alimentarias. Y bueno, vámonos con esta otra nota. Así es, Ronald Johnson, que dice: narcos no tienen dónde esconderse. Así lo asegura este embajador de Estados Unidos en México. Y pues Ronald Johnson advirtió al cártel Jalisco Nueva Generación que serán perseguidos sin importar dónde se oculten, tras nuevas acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Así es, el fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció cargos contra 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en República Checa por intentar adquirir armas y explosivos a cambio de drogas. 2 de ellos ya fueron extraditados a Florida. Johnson destacó que la estrategia estadounidense busca golpear las estructuras logísticas y financieras del cártel, mencionando aseguramientos de droga, combustible, así como sanciones de la OFAC, consideradas las más amplias contra el cártel Jalisco hasta ahora. Identificó a Juan Carlos González Pelón como nuevo líder tras la muerte del Mencho. El embajador subrayó que las acciones no se limitan a los líderes, sino que alcanzan a operadores familiares, prestanombres y empresas vinculadas. Los acusados en Europa buscaban adquirir ametralladoras, lanzagranadas, morteros y explosivos, presuntamente para actos violentos contra rivales civiles y fuerzas de seguridad. Estados Unidos endurece su ofensiva contra el cártel Jalisco Nueva Generación con apoyo de México y otros países, llevando la persecución más allá de las fronteras y apuntando
juntando tanto a líderes como a toda su red de apoyo financiero y operativo. Así es esta nota. Bermúdez Requena, quien dice ser perseguido político. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, difundió una carta desde el penal del Altiplano en la que se declaró inocente y denunció persecución política y mediática y cuestionó los testimonios en su contra. Recordó su trayectoria de más de 40 años en el servicio público, donde trabajó con 6 gobernadores de Tabasco y afirmó que siempre actuó dentro de la legalidad. Criticó la cobertura mediática de su caso y aseguró que algunos testimonios podrían haber sido fabricados a cambio de beneficios procesales. Enfrenta la causa penal 213-2025 con una solicitud de condena de 154 años de prisión por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. Además, se le imputan desaparición forzada y delincuencia organizada, esta última frenada por un amparo. Sus cuentas bancarias permanecen bloqueadas tras detectar la UIF, operaciones inusuales y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. Bermúdez concluyó su carta con el proverbio: más vale 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel, reiterando su inocencia. En resumen, Bermúdez Requena se presenta como víctima de persecución política y mediática mientras enfrenta múltiples procesos penales con acusaciones graves que podrían derivar en una condena histórica. Y bueno, ya para finalizar, qué bueno, se retan la Malliza y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit. Así es, el día de hoy aparecieron 2 narcomantas en Tepic, Nayarit, una atribuida a la Malliza, facción del Cártel de Sinaloa, y la otra al Cártel Jalisco Nueva Generación, mostrando un desafío abierto por el control territorial. La primera manta en San Cayetano anunciaba la llegada de la Malliza, la segunda en el Puente de los Lobos fue firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y advertía que Nayarit tiene dueño. El gobernador Miguel Ángel Navarro inicialmente cuestionó la autenticidad de las imágenes, aunque reconoció la presencia de grupos delictivos en el estado y reportó operativos recientes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que los 3 órdenes de gobierno atendieron los reportes, reiterando que no validan mensajes criminales y que la respuesta oficial se centra en operativos y prevención. El enfrentamiento refleja una disputa territorial que también se extiende a Sinaloa y Zacatecas, vinculada a rutas estratégicas de tráfico de drogas hacia la frontera norte. La pugna se intensificó tras la captura de Ismael Mayo Zambada en 2024, que dividió al Cártel de Sinaloa entre los Chapitos, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, y la Malliza, liderada por el Mallito Flaco. La Malliza cuenta con aliados como los Cabrera Sarabia y el Cártel de los Beltrán Leiva, mientras que los Chapitos se apoyan en el Cártel Jalisco Nueva Generación para frenar su avance. Y bueno, en resumen, las narcomantas en Tepic evidencian la confrontación entre la Malliza y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de Nayarit y rutas estratégicas hacia la frontera. Todo esto en un contexto de reconfiguración criminal tras la captura de El Mayo Zambada. Replicante Noticias en vivo. Mi nombre es Milton Wilson y bueno, le comparto este noticiario en Replicante Noticias en vivo. Información real al momento. Los invitamos también a que sigan nuestro canal de WhatsApp y bueno, si está en sus posibilidades realizar alguna aportación voluntaria, si nuestro contenido le resulta útil, ayúdenos a crecer. Denle me gusta, comente y comparta la transmisión. Invite a sus amigos a seguirnos y pues bueno, cada interacción y cada apoyo nos ayuda a mejorar nuestra producción, equipo, conectividad y capacidad para seguir informando. Replicante Noticias, información al momento. Pues bueno, esperando que se encuentre muy bien y tenga un excelente día, un paso adelante, ya informados. Nos vemos hasta la próxima. La información no se detiene. Las noticias cambian. Las historias evolucionan y nosotros estamos ahí. Local, nacional, internacional, cultura, tendencias, comunidad. Esto es Replicante Noticias. Información real al momento. Vivimos conectados.
Cada segundo ocurre algo, cada historia tiene algo que contar. Desde nuestras comunidades hasta lo que sucede en el mundo. Nosotros lo replicamos. Replicante Noticias. Información real. Al momento.